Estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. En el budismo se habla a menudo de algo llamado el hablar correcto. Y la idea básica del hablar correcto es que tenemos que hablar de una forma que no haga daño a otras personas y a nosotros mismos. En lo que se llama el camino de 8 vías se explica en qué consiste exactamente esto. Entonces es algo así como no mentir, no difamar, no hablar de forma frívola, etcétera, etcétera. Entonces mucha gente que empieza a meditar y que a lo mejor se mete un poco en budismo, lo que intenta hacer es seguir esas instrucciones, ¿no? Entonces, si yo quiero ser un buen budista, pues lo que tengo que hacer es simplemente seguir esto, pues tratar de no mentir, tratar de no difamar, etcétera, etcétera. El problema es que esto puede llevar a una forma de hablar que es un poco artificial, es decir, nosotros seguimos las instrucciones pero no salen de nosotros mismos, no salen de una convicción personal en que realmente no tenemos que hacer estas cosas, sino que simplemente es uno, bueno, si yo quiero ser un buen budista, pues tengo que hacer estas cosas. Y creo que hay una forma mejor de lograr, digamos, el hablar correcto sin forzarse. Y es una forma que oí hace relativamente poco en un podcast. Los que seguís este canal ya lo conoceréis porque siempre lo escucho, que es el podcast de Michael Taft. Y un tal Kevin McLeod hablaba de cómo él había logrado el hablar correcto. Y lo que él decía es que no se trata de forzarse a no hacer según qué cosas, sino que se trata de observarse mientras uno habla. Es decir, usar la propia habla, el propio hablar, como objeto de meditación. ¿Cómo? Bueno, pues si yo estoy hablando con otra persona, observarme mientras hablo de la misma forma que yo observo a otro que habla conmigo. Tratarlo de hacer, como siempre, de forma tan objetiva como pueda, sin juzgar. Simplemente observar atentamente cómo estoy hablando. Y luego en el podcast, Ken explica un par de anécdotas de lo que le ha pasado a él dando estas instrucciones a sus alumnos, ¿no? Por ejemplo, explica que le dijo a una alumna suya que hiciera eso y al cabo de unas semanas la alumna volvió y le dijo: no calla nunca. Y a lo que él respondió: bueno, por fin te das cuenta. Es decir, muchas veces hablamos sin pensar, sin fijarnos en cómo hablamos, y una vez empezamos a prestar atención a cómo lo hacemos, nos damos cuenta, pues, por ejemplo, si hablamos demasiado, si no dejamos que la otra persona se exprese, si hablamos demasiado alto, demasiado bajo, etcétera, etcétera. Luego hay otro caso, que es aún más divertido, donde uno de sus alumnos también hizo lo mismo y le llegó al cabo de un mes y le dijo: ya no tengo trabajo. Y Ken le preguntó: oye, ¿pero qué ha pasado? Dice: bueno, claro, es que yo me dedico a vender cosas a mis clientes y a base de escucharme digo: leches, pues si es que no, lo único que hago es decirles mentiras. Si es que lo que estoy intentando yo es ganar dinero, pero no lo hago para su beneficio. Y claro, a la que me he dado cuenta, pues ya no lo puedo hacer. Y como no lo puedo hacer, pues me han echado. Y claro, es decir, digamos que hablar de forma correcta no es necesariamente lo mejor para tu futuro laboral, por ejemplo, ¿no? Si tienes un trabajo donde tienes que ser poco honesto. Pero al menos yo creo que sí que es lo mejor para tu paz mental y seguramente pues para el mundo en general. Pero como ves, estos son dos casos donde cuando uno se observa de forma honesta y de forma objetiva, pues se da cuenta de cómo habla y automáticamente ocurre una corrección. Porque yo creo que a nadie nos gusta vernos como el malo de la película o como el histérico que no calla nunca, ¿no? Con lo cual, simplemente ser conscientes de que hacemos estas cosas ya causa la corrección en sí misma y el hablar correcto es una consecuencia directa de ello. Así que nada, es un vídeo muy corto, simplemente porque es una idea que me pareció muy curiosa y bueno, si te apetece probarla, pues ya sabes. Como siempre, cualquier pregunta me dejas un comentario y te respondo cuando pueda. Que tengas un buen día.